El Ministerio Público está investigando un eventual fraude en la Municipalidad de Las Condes producto de la compraventa de un terreno para la construcción de un centro de salud familiar, de un CEFAM. Y aquí está Macarena Román para contarnos los detalles. Bienvenida, Maca. Bueno, ha comenzado una polémica ya a desarrollarse, una polémica que no existía. Bienvenida. Claro, Mati, y que como decíamos hace algunos minutos, se parece a lo que está pasando también en el municipio de Santiago con Sierra Bella. ¿Por qué? Porque en este caso lo que pasó es que la municipalidad le encargó a una empresa privada la compra de un terreno de 10 casas ahí en la calle Nueva Delhi de Las Condes para establecer y construir un CEFAM. Sería un CEFAM de 5.000 metros cuadrados aproximadamente, por eso la compra tiene que ser de 10 casas que están ubicadas en ese sitio. Alrededor son casas que en promedio cuestan entre 400 y 600 millones de pesos. ¿Y qué pasó? Es que una de estas casas fue comprada por 422 millones de pesos, es decir, 12.144 UF. ¿Quién la compró? La compró la empresa que se estaba haciendo cargo de ser el intermediario entre la Municipalidad de Las Condes y también la venta y la compra de estas casas. Esta empresa entonces la adquirió el 24 de noviembre del año pasado a el monto que les había dicho de 420 millones de pesos. Un mes después, 36 días específicamente después, esta empresa le vendió a la municipalidad esta casa, pero la suma se duplicó. De hecho, el costo específico fue de 852 millones de pesos, de más de 24.000 UF, lo que le costó entonces al municipio la compra de la misma casa que había adquirido esta empresa que se estaba encargando de estos trámites solo un mes antes. Ahí comenzó la duda de los concejales, quienes además aseguran que esta aprobación de la compra de estas casas no pasó por la aprobación del Consejo, entonces que desde ahí se estarían cometiendo la falta. Pasemos a escuchar a uno de los concejales que interpuso la denuncia en el Ministerio Público. Nosotros interpusimos dos denuncias. La primera por 4 concejales en el Ministerio Público, en Fiscalía, por los presuntos delitos de fraude al fisco, estafa y falsificación de instrumento público. Y además hicimos una presentación en Contraloría para que se analicen presuntas irregularidades que pueden haber en el procedimiento de compras de propiedades y consolidación de paños para la construcción de este tercer CEFAM de la comuna. Son concejales también de derecha, de republicano y de su sector, ¿no? De hecho, el concejal Bob es ex UDI, que es el partido de la alcaldesa Daniela Peñalosa. También hay Evópoli, republicano, bien decías, así que no es un ataque que se puede decir político, acá es transversal la crítica que se ha hecho. Son 6 concejales que tienen cierta duda, decían en el consejo del 13 de abril respecto a estas compras, 6 de 10 concejales, así que la crítica, por así decirlo, o al menos el llamado a la investigación está haciendo de manera transversal, bueno, y no tiene que ver con la oposición a la alcaldía. En el diario La Segunda, Sergio Melnik fue muy duro, es portada, dice, esto es igual al caso Sierra Bella. Conversábamos con el diputado UDI, Guillermo Ramírez, y decía que le parecía que era una deshonestidad intelectual hablar de que fuera lo mismo. Nosotros hablamos con expertos, con América Transparente y también Chile Transparente, y lo que nos decían es que sí se parecen muchísimo. La única diferencia que podría haber es que en la Comuna de Santiago se detuvo el proceso antes de concretarse el pago. En cambio acá fue un proceso igual o similar al menos, que no se pudo detener antes de que se concretara el pago. Entonces ahí ya habría gastos fiscales concretados alrededor de un proceso que al menos no ha sido tan transparente como debería ser. Así que según expertos al menos se contradicen lo que dijo el diputado Guillermo Ramírez, porque sí serían 2 casos que se estarían pareciendo mucho. Al respecto, la alcaldesa ayer emitió un comunicado y también unas declaraciones donde decía que ellos no tenían nada que esconder, que de hecho a través del allanamiento ella por voluntad propia entregó su computador también, porque si la Fiscalía quiere investigar al respecto, ella está abierta a este proceso, porque hasta el momento, y lo que decía en un consejo pasado, era que ella no veía ninguna irregularidad en este proceso y que ella tampoco, claro, pero administrativos, exactamente, no legales en el fondo. Entonces, por eso ella decía que no tenía nada que temer y que en el fondo iba a ser lo más transparente posible con este proceso que ya llevaba haciendo ruido un par de meses. De hecho, desde febrero que comenzaron a ir algunos concejales a advertir de esta situación y que ya se concretó durante este jueves el allanamiento a la Municipalidad de Las Condes. Escuchemos a la alcaldesa.
creo que las instituciones públicas y a las autoridades se nos tiene que fiscalizar permanentemente y en eso no hay ningún problema. Entregarle tranquilidad a los funcionarios, como ustedes mencionan, a ustedes como Consejo Municipal, pero sobre todo a los vecinos, es algo que me identifica 100% y que está en el ADN de mi forma de trabajar y en el ADN también de lo que hemos impulsado como administración. Mati, ese consejo fue en abril, el mes pasado, que se concretó, y esas fueron las palabras de la alcaldesa, porque algunos concejales que habían ya ingresado la denuncia a la Fiscalía, al Ministerio Público, la estaban en el fondo encarando o también enfatizaban en que se transparentara todos los recursos que se habían invertido en esta situación, que obviamente no es menor, porque estamos hablando de que no es que haya un sobreprecio que no debiese ser, sino que un sobreprecio muy grande, de más de 430 millones de pesos que habría invertido la Municipalidad de Las Condes sin tener el respaldo ni la necesidad, porque como bien les decía, estas casas se evaluaron en un valor de entre los 400 y 600 millones de pesos. Ahora los invito a escuchar a expertos respecto al tema, quienes también decían que las leyes se deberían endurecer a este respecto, porque ya estamos viendo dos casos que pueden ser el ejemplo de varios más en el terreno nacional. Escuchemos. Pueden haber distintas situaciones. La más grave podría ser que efectivamente alguien hubiera querido hacerse una pasada con recursos públicos, dicho en términos coloquiales, que significa que en el fondo es aprovecharse de la situación para recortar ya sea una comisión o parte del precio, etcétera. Y eso puede estar tanto en personas del municipio como en personas del sector privado, los pasadores, vendedores, personas que hayan hecho el contacto, etcétera. Entonces yo creo que antes de determinar, ¿qué responsabilidades hay acá? Lo tiene que hacer la propia investigación, porque hay que ver por qué se llegó a este sobreprecio. Bueno, ahí escuchábamos a uno de los expertos que conversamos al respecto, y también obviamente fuimos a la casa en cuestión donde está el terreno que ya fue adquirido por la municipalidad. Este queda en la calle Nueva Delhi 1775. ¿Y por qué es relevante el número? Porque de hecho representantes del municipio sacaron el número porque ya estaba generando un poco de caos este hogar, porque las personas se estaban enterando de lo que había pasado, y de hecho hablamos con la vecina que colinda con esta casa y nos decía que en general ella estaba muy molesta porque primero le van a instalar un CEFAM al lado de su casa, nadie le consultó nada, nadie le preguntó sobre qué le parecía esto, y también se enteró una vez que el proceso estaba muy avanzado, cuando ya las otras casas, las 10 casas, están deshabitadas, de hecho, porque se supone que a la brevedad debería comenzar ya la destrucción para comenzar la construcción del CEFAM. Ella decía que su vecina de la casa en cuestión tenía 93 años, que la vendió en 420 millones, siendo que podría haber sacado un poco más, y que fue engañada. Eso es según la vecina que está en este minuto en esa casa, y que es una de las pocas que quedan ahí, porque a ella no le ofrecieron comprar su casa, entonces quedaría al lado, literalmente al lado de este CEFAM. Mire, las casas aquí, el valor comercial son de 480 millones más o menos. Entre 480 y 550 el valor comercial. Lo que me parece que hicieron aquí al lado fue horrible, fue la sinvergüenzura más grande, porque le hicieron, primero que nada, las otras casas las pagaron cerca de 600 millones. A mi vecina, una señora de 93 años, la engañaron. Bueno, son distintas consecuencias que trae este hecho, que en el fondo la alcaldesa obviamente decía que la necesidad de tener un tercer CEFAM en la comuna era imperiosa, que de hecho donde se iba a construir, o donde se va a construir, mejor dicho, es en la parte sur de la comuna, donde hay mayor cantidad de adultos mayores y también van más seguidos a los médicos, entonces es donde realmente se necesita, según la alcaldesa, lo que le decía la tercera durante esta jornada. Nosotros intentamos hablar con la alcaldesa, con algún representante del municipio, nos dijeron que por el momento no van a emitir más declaraciones, pero lo cierto es que es un tema que se sigue investigando, que la justicia tendrá que decir si hubo o no algún delito, que en este minuto se está acusando fraude al fisco, falsificación de documentos públicos y también fraude con las platas públicas que podría haber causado el municipio a través de la empresa privada Bulco Asset, y eso lo tendrá que decir entonces la justicia, Mati. Bien, seguimos atentos al caso. Muchísimas gracias, Maca. Que estés bien.